Mientras yo me preparo, le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia y busque en el Evangelio de Mateo el capítulo 5, versículos 38 al 42. Mateo 5, versículos 38 al 42. ¿Lo tiene? Le voy a pedir por favor que se ponga de pie en reverencia a la palabra para darle lectura. Y yo voy a leerlo y usted me acompaña o me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Señor, y redarguyendo a nuestras vidas, y que me uses, oh Dios, como un instrumento para que sea, oh Señor, el portavoz de tu palabra, para que pueda, Señor, compartir con tu iglesia, tu pueblo, lo que tú nos has dejado, Señor, en esta enseñanza. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bien, ya usted sabe que estamos estudiando la serie del Evangelio según San Mateo. Y vamos a iniciar hoy con el pastor Henry ha estado haciendo mención acerca de las antítesis que se han venido mencionando, y hoy estaremos estudiando la penúltima antítesis de lo que se conoce como en el sentido de que dice: habéis oído, también fue dicho, y Jesús dice: pero yo os digo. Entonces, antes de iniciar, quiero compartir con ustedes esta introducción. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde se exigen y se promueven todo tipo de derechos. En nuestra sociedad hoy en día, bajo la sombrilla del 2025 y en el siglo XXI, en donde nosotros vivimos, se exigen y se promueven todo tipo de derechos. De manera general, pues tenemos los derechos humanos. Está también y se exige y se promueve el derecho a la libertad de expresión. El derecho, ¿verdad? Yo tengo el derecho a pensar lo que yo quiera. Tenemos derecho a pensar lo que queramos. El derecho también, tengo el derecho a ser aceptado de cómo yo me percibo. Si soy una llanta, si soy una lámpara, tengo el derecho, ¿verdad?, a ser aceptado. Tengo también el derecho de si quiero lo hago, y también tengo el derecho de si no lo quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Tenemos derechos, e incluso tenemos también hoy en día derechos de los animales, ¿verdad? El perro tiene derecho a esto. Los gatos tienen derecho a esto. Derechos. Hermanos, y lo que pareciera ser parte de la cultura de nuestra sociedad es que cuando no son respetados, y es ahí el meollo del asunto, cuando no son respetados nuestros derechos, o si se considera que nuestros derechos han sido violentados, entonces tenemos el derecho, valga la redundancia, ¿verdad?, de hacer justicia por nuestra propia cuenta. O dicho de otra manera, de tomar venganza, ¿verdad? O como dicen por ahí, a mí el que me la hace, me la paga. Y cuidado,
el que me la hace, me la paga. Y hermanos, nosotros hemos sido influenciados, muy influenciados por una infinidad de historias o cuentos, ¿verdad? O programas de televisión que nosotros podemos mirar. Y también hemos sido influenciados, yo diría que principalmente por las películas, donde se promueve la venganza, ¿verdad? Personal, se promueve la venganza personal disfrazada de justicia. En las películas tenemos por ahí que el vengador anónimo, que The Punisher, el castigador, y vemos una infinidad de películas de ese tipo de plataformas, por llamarlo de esa manera. Entonces se aplaude y se toma por héroe a quien toma represalias o a quien toma venganza en contra de alguien que le ha causado un daño o le ha quitado algo que le pertenece. Sabemos y decimos, wow, se lo merecía, ¿verdad? Ojo por ojo. Entonces el ser humano, hermanos, en el proceso de proteger lo que es suyo, escuche, el ser humano, todos nosotros, el hombre, cuando hablamos del ser humano nos referimos tanto a hombre como mujer. Cuando nosotros hablamos de el hombre, nos referimos tanto a hombre y mujer. En el proceso de proteger lo que es nuestro, cuando nos vemos afectados o cuando nosotros vemos que algo está inclinado, ¿verdad?, a causarnos daño, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción? Nosotros siempre vamos a considerar causarle daño a alguien que nos haya ofendido o que haya tomado algo que nos pertenece. Regularmente esa es la tendencia del ser humano, ¿verdad? Cuando alguien se siente ofendido, hermanos, regularmente cuando usted quiera conocer la reacción de un hermano, toque algo que le duela al hermano o a la hermana mayormente, y lo digo porque es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, sentimos o vemos que alguien de nuestra familia está en peligro, allí es cuando verdaderamente vamos a conocer cómo reaccionó o cómo reacciona el hermano, ¿verdad? Entonces siempre con una actitud de venganza, y esa actitud de venganza no es algo nuevo, sino que es una característica que ha acompañado al hombre a través de su historia, y esto precisamente, como acabo de mencionar, es producto de la pecaminosidad interna que mora dentro de cada uno de nosotros. Y en los domingos pasados hemos estado estudiando sobre cómo Jesucristo en el Sermón del Monte, de una manera asombrosa, estaba dando una cátedra sobre lo que realmente enseña la ley. Y la razón, hermanos, era porque los escribas y los fariseos habían tomado, escuche, porciones de la ley para justificar sus propios intereses y los beneficios que obtenían tergiversando la ley. Y esta es la quinta ocasión que Jesús hace referencia a estas palabras que mencionamos, ¿verdad? Habéis oído, también fue dicho, habéis escuchado que fue dicho, pero el Señor dice, pero yo os digo, y allí es, hermanos, donde radicaba el problema. Porque los escribas y fariseos habían tergiversado la ley, habían impuesto, escuche, sus propios pensamientos y enseñanzas en su interpretación de la ley, y eso es lo que enseñaban al pueblo. Es decir,
que los escribas y los fariseos, quienes eran los intérpretes de la ley y que eran los encargados de pasar y explicar la ley al pueblo, ellos habían tomado ciertos pasajes de la escritura y habían hecho una imposición de sus pensamientos y de lo que ellos consideraban una correcta interpretación de la ley. Habían hecho una eisegesis. De ellos decían: yo leo esta porción, yo veo este pasaje, pero voy a voltearlo y voy a encontrar la manera en que me favorezca a mí, en que yo me vea beneficiado, aún a pesar de que vaya en contra de lo que realmente enseñaba el espíritu de la ley. Hermanos, que dicho sea de paso, en la actualidad la iglesia también ha sufrido y experimentado la intrusión de enseñanzas tergiversadas que son tomadas de algunos versículos o pasajes de la Biblia. Y en algunos sectores evangélicos pues también se ha llegado incluso al extremo de prohibir o imponer prácticas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha revelado a través del texto de las escrituras. No voy a entrar en tantos detalles, pero pues por ejemplo ustedes lo saben, en algunos sectores se prohíbe usar bigote. El hombre no puede usar bigote, y yo en ninguna parte de la escritura encuentro ese tipo de enseñanzas. O si la mujer puede o no puede usar pantalón, en ninguna parte encontramos ese tipo de enseñanzas. Por esas razones que yo no uso bigote, ¿verdad? No se creen. Hermanos, pero no, eso no es verdad. Aquí no promovemos ni enseñamos eso, hermano. Usted puede usar barba o no usar bigote, usar pantalón o pantalón más. Usted puede venir vestido de Batman o de la Mujer Maravilla y nadie tiene que decirle nada, ¿verdad? Claro que con el tiempo usted entenderá que no es una manera correcta, pero... Bien, hermanos, pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Jesús estaba diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí está el asunto, hermanos. Aquí Jesús simplemente estaba diciendo lo que los maestros judíos habían enseñado al pueblo durante generaciones, a partir de la ley de Dios. Y la frase que Jesús está citando en este versículo se encuentra en varios mandamientos del Antiguo Testamento dados por Dios a través de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21 tenemos que Jesús, la Biblia dice: si algunos riñeren, esto es la ley, hermanos, si algunos riñeren, escuche, e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, escuche, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y el libro de Levítico también dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Y en Deuteronomio también encontramos que dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti.
Los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No lo compadecerás. Y aquí viene otra vez. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Hermanos, si nosotros tomamos esta frase o la escuchamos y la vemos fuera de contexto, nosotros podríamos entonces llegar a concluir, llegar a pensar que Dios está autorizando o incluso ha ordenado venganza con quienes nos han hecho daño, ¿verdad? La Biblia dice, y ahí está, hermano, tú me la hiciste, me la pagas. Ojo por ojo y diente por diente. Y es eso lo que estamos viendo que Jesús está tratando de explicar, porque los intérpretes de la ley habían tergiversado el espíritu de la ley, y es lo que estaban enseñando en este tiempo de la historia. Igual manera, si hoy nosotros tomamos este versículo, estos pasajes y le damos lectura, podemos nosotros entonces llegar a concluir que Dios me permite cobrármela tal cual y como a mí me la hicieron, ¿verdad? O como dicen por ahí, me la cobro a lo chino. A mí el que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? ¿Se imagina, hermanos, si nosotros tomáramos estos versículos y solamente los aplicáramos hoy a nuestro mundo, a nuestros días? Imagina que yo voy con el hermano Raúl y él me tumba un diente, pero, bueno, ya me dejaste chimuelo. Entonces, pero como aquí dice, ¿verdad? Que ojo por ojo, yo voy y le tumbo otro. Entonces íbamos a llegar aquí los dos, ¿verdad? Chimuelos, pero como yo le tumbé uno, entonces él viene y me tumba otro, porque diente por diente. Y así vamos, hermanos, al final pues íbamos a quedar todos chimuelos, hermano. Porque es ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿cuál era la función, cuál era el sentido de la ley o de estos pasajes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Bueno, a esta ley, hermanos, se le conoce como la ley del talión. Yo tenía aproximadamente como unos 7 años cuando por primera vez en mi vida escuché eso. Recuerdo que un niño llegó y le pegó a otro niño. Usted sabe que los niños pelean, ¿verdad? Y pues como uno le había pegado a uno, el otro llegó y también le pegó. Y estaba por ahí el papá, ¿verdad? Observando todo, y el papá de uno de los niños. Y dijo, bueno, pues ahí está la ley del talión. Y yo fue la primera vez que escuché, dije, la ley del talión. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. El niño le pegó, bueno, pues el otro niño también se la cobra, ¿verdad? Y eso es lo que se le conoce, la ley del talión, por si usted por ahí en algún momento de su vida ha escuchado esto. Esto se refiere a un principio de equidad, ¿verdad? A lo que se le conoce ley del talión, o lo que algunos teólogos, le han llamado la ley de la reciprocidad directa. Es decir, que tú me tienes que pagar o me la tengo que cobrar tal cual como tú me has causado daño o me has hecho algún mal. Y esta era la manera en que se suponía que debería de funcionar esta ley, de acuerdo con los pasajes que hacen alusión a estas prácticas. Son los pasajes que ya leímos ahí en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Hermanos, pero hay que tener algo bien en cuenta y bien claro, hermanos, que esta era una ley, escuche, esta era una ley para los tribunales civiles. Era una ley para los jueces, era una ley que tenía que ejercerse por medio de los jueces. Y esta ley estaba puesta con el fin de terminar con la práctica de la venganza privada o personal. Por eso es que ahí en Éxodo 21, versículo 22 dice, el asunto, cualquier asunto, debe ser juzgado por los jueces. Por los jueces. Y en Deuteronomio dice que los litigantes que están en pleito se presentarán delante de Dios y de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Esta era una ley que tenía que ser ejercida
por los jueces. El comentarista Hendrickson dice: los pasajes del Antiguo Testamento no dicen véngate personalmente cuando te hacen daño. Quieren decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Hermanos, los escribas y los fariseos sacaron esta ley de su contexto de justicia civil y la interpretaron como un mandato para buscar venganza personal. Si alguien les había hecho daño, lo interpretaban como un mandato, escuche, que exigía que se le aplicara el mismo daño al culpable. Si se hería un ojo, entonces la ley, decían ellos, se exigía que se le sacara el ojo a la otra persona. Eso es lo que ellos interpretaban y enseñaban. Si se perdía una mano, ellos decían, la ley exige que te tienen que cortar también la mano. Era una venganza, hermanos, fría para ellos, una venganza ciega, una venganza que tomaban sin tocarse el corazón. Y el pastor MacArthur hace un comentario, dice: a cada hombre se le permitía convertirse en su propio juez, jurado y verdugo. La ley de Dios se había cambiado a licencia individual y la justicia civil estaba pervertida a venganza personal. En lugar de reconocer adecuadamente la ley de ojo por ojo y diente por diente como un límite sobre el castigo, la usaron a su conveniencia como mandato para la venganza, tal como a menudo se ha visto de manera, escuche, errónea a lo largo de la historia. Lo que Dios dio como una restricción a tribunales civiles, la tradición judía lo había transformado en licencia personal de venganza. Y hoy en día, hermanos, estamos igual. ¿Sois una campana? No se dice, ahora celosamente yo, las campanas de los cielos están sonando ya. Hoy en día, hermanos, la venganza, ¿verdad?, se ha tomado de manera personal a través de la historia, y es lo que estamos viendo. Entonces, las escrituras nunca enseñan, hermanos, y esto es importante, que la venganza personal es aceptable delante de Dios. La venganza personal nunca es aceptable delante de Dios. Mire lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás. ¿Se da cuenta? Los escribas y fariseos habían tergiversado la ley para tomar venganza personal, pero la escritura nunca, el espíritu de la ley nunca enseñaba eso. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás, escucha, a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les espera, lo que les está preparado, se apresura. Proverbios 20:22 dice, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Está hablando Dios aquí. Proverbios 24:29, no digas como me hizo, así le haré, ¿verdad? Daré el pago al hombre según su obra. Y Romanos 12:19 dice, no os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, la escritura nos está animando, nos está exhortando y nos está enseñando que nosotros personalmente no debemos de tomar venganza. La venganza le pertenece a Dios. Y hay muchas maneras que nosotros podemos actuar de manera vengativa.
Si su esposo le habló mal y usted no le habla en todo el día, esa es una manera de cobrarse venganza. Si su compañero de trabajo le habló mal y usted le deja de hablar todo el día, hermanos, aunque al siguiente día le hable, hermanos, pero usted está actuando de forma vengativa. Y podríamos poner muchos ejemplos. Si su esposa lo pellizca y usted le da un pellizcón también, esa es una manera de venganza. Si no me saludó el hermano, yo tampoco lo voy a saludar porque no me saludó. Usted está tomando venganza. Esa es una forma de vengarnos. Entonces, si la ley, hermanos de Dios, restringía la venganza, entonces surgen las preguntas, surgen las interrogantes. ¿Cómo puede la ley considerar y ser aprobada por parte de tribunales humanos, verdad? Poner en práctica la venganza y la retribución tal y como lo vemos en la ley del talión. Entonces, ¿cómo la ley puede entonces ser puesta por tribunales y llevarse a cabo la práctica de la venganza? Surgen esas preguntas. Y David F. Burr nos da una definición que a mí me gustó. Bueno, él simple y sencillamente dice, porque en las Escrituras las autoridades civiles siempre son vistas como instrumentos legítimos de Dios. Entonces, si no está permitida la venganza, pero Dios sí permitió que en los tribunales civiles se lleve a cabo la venganza, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos conciliarlos? Bueno, dice este comentarista, porque las autoridades civiles siempre son vistas como instrumentos legítimos de Dios, puestos por Él para frenar el mal mediante principios de justicia y retribución. La Biblia no cuestiona la legitimidad de la labor de los tribunales, sino que se opone al ejercicio personal de juicio y venganza. Y nosotros lo vemos allá en el libro de Romanos, que dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Aunque sabemos que a veces las autoridades no hacen su función debida o como debería de ser, pero la Biblia nos enseña que hay una legitimidad de parte de Dios cuando alguna autoridad civil ejerce la justicia. Hermanos, el mundo caería en una anarquía moral sin el necesario ejercicio de la disciplina mediante las autoridades establecidas por Dios. Entonces, esta ley de retribución fue establecida con dos propósitos principales, ¿verdad? Esta ley de retribución de ojo por ojo, de equidad, ¿verdad?, por llamarlo de esa manera. El primero de ellos tenía dos propósitos principales, y el primero de ellos era reducir el crimen. Reducir el crimen. Dice Deuteronomio 19:21, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Escuche el versículo 20, y los que quedaren y oyeren y temerán, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Ese era el propósito principal, porque decías, si tú sabes que te van a cortar una mano por cortarle la mano a otra persona, vas a pensarlo dos veces. Porque la ley estipula y manda que vas a pagar también con tu mano. Entonces, por lo tanto, uno de los propósitos era que tenía que reducir el crimen. Ten cuidado de cómo ofendes. Ten cuidado del daño que causas a tu prójimo. Porque si te lleva a los tribunales, el mismo daño que tú le hiciste es el mismo daño que tú vas a pagar. Ese era uno de los propósitos principales. Tener cuidado. Y el segundo, evitar el castigo exagerado basado en la venganza personal.
Ese era el segundo propósito principal. La intención de esta ley, hermanos, por lo tanto, era impedir que los hombres aplicaran un castigo mayor que el delito. Por ejemplo, ¿verdad? Me cortaste un dedo, bueno, pues como la Biblia dice que me la puedo cobrar, yo te voy a cortar 5 dedos. O no conforme con que me hayas cortado un dedo, yo te voy a mochar toda la mano para que se te quite, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, se aseguraba que el castigo se ajustara al delito cometido. Dios no quería que se le quitara la vida a un hombre por haber herido a alguien. Sin embargo, los judíos la entendieron casi como una incitación a la venganza, en vez de entenderla en un sentido restrictivo. Le dieron ellos una lectura prescriptiva, ¿verdad? Y esa es la razón por la que Cristo en este momento de la historia, en el Sermón del Monte, Él les está diciendo: oyeron que fue dicho, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Escuchen, hermanos, y esto es importante, porque Cristo no está diciendo aquí estrictamente la ley dice ojo por ojo y diente por diente, sino Cristo dice: oísteis, ¿verdad? Escucharon por ahí que se dice ojo por ojo y diente por diente. Y por eso Él dice: pero yo les digo, no resistáis al que es malo. ¿Y qué quiere decir Cristo aquí con que no debemos resistir al malo? Y aquí en este pasaje hay dos palabras importantes. Y una de ellas es resistir y la otra es malo. La palabra resistir que aparece aquí en el original griego es antistemi, que significa oponerse, que significa contrarrestar, o también tiene una connotación y significado de posicionarse en contra de algo o en contra de alguien. Entonces, hermanos, nosotros no debemos confundir lo que dijo Jesucristo, porque Jesús no está diciendo, escuche, que no resistan lo malo. Cristo no está diciendo no se opongan a lo malo, es decir, al pecado. Y tampoco Cristo está diciendo no resistan al maligno, es decir, a Satanás. Lo que Jesús está diciendo aquí es no resistan al malo, es decir, a una persona que hace mal, a una persona que obra mal, a una persona que hace daño. Eso es lo que está diciendo: no resistan al malo, no resistan a quien se ha portado mal, no se pongan en contra de alguien que hace mal. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puede ser esto? Si esta persona está obrando y está actuando de una manera muy equivocada, muy mala, ¿acaso Jesús está pidiéndonos que nos dejemos atropellar, que nos dejemos maltratar, que dejemos que nos abusen, ¿verdad? Y que nosotros mantengamos una actitud pasiva sin hacer nada? ¿Es eso lo que Jesús está enseñando aquí? Nosotros pudiéramos cuestionarnos y preguntarnos, pero hermanos, en primer lugar, Jesús no enseña, como muchos han afirmado, que no debemos posicionarnos en contra del mal o en contra del malo, y que simplemente debemos permitir que siga su curso, ¿verdad? Algunos han enseñado este tipo de enseñanzas, que no debemos nosotros posicionarnos en contra de alguien que hace mal. Bueno, que hay ladrones, pues no está bien que haya policías. Que alguien necesita ser juzgado por algo que está haciendo mal, no tenemos que hacer nada. Y muchos han enseñado este tipo de enseñanzas, valga la redundancia, y no podemos nosotros caer en ese error, hermanos, de irnos a ese extremo y nosotros pretender que somos pacifistas cristianos. O dicho de otra manera, no es que no podamos reconocer que alguien nos hace mal o ha hecho mal o que está haciendo algo malo. Cristo no dice que debemos aprobar el comportamiento malo de esa persona. En ningún momento está diciendo aquí Jesús
que es correcto que no tengamos que hacer nada en contra del que está haciendo u obrando mal. Y en segundo lugar, esta enseñanza no se aplica para los que no son cristianos o para aquellos que no son creyentes. Debemos recordar a quién Jesús les está hablando. Estas palabras de Cristo son dirigidas para aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, aquellos que son pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque esta enseñanza, hermanos, es algo imposible para aquellos que carezcan de estas cualidades. Por lo tanto, Jesús, a quien se está dirigiendo con estas palabras, es a sus discípulos. Y lo que Jesús quiere decir con estas palabras es que no debemos posicionarnos como enemigos combatientes de una persona malvada. No debemos tomar una postura de enemigos a quien quiere hacernos daño. Escuche, eso es lo que Jesús está diciendo, porque no nos corresponde a nosotros ejercer justicia por nuestra propia cuenta contra alguien que ha sido malo y que nos ha causado un daño personalmente. Es eso lo que Jesús está diciendo. No tienes que tomar por enemigo a aquel que te ha causado un mal. No tienes que posicionarte con aquel que te ha causado un daño. Es eso lo que Jesús está diciendo. No resistas al malo. No tomes una posición de enemigo combatiente en contra de aquella persona que te está causando un mal. Lo que nos está enseñando Jesús, hermanos, es que los discípulos de Cristo tenemos que entender que debemos renunciar a nuestros derechos. No se nos permite tomar represalias llenas de resentimiento y rencor en contra de quien nos ha causado un mal. En otras palabras, hermanos, no hay lugar en el corazón de un ciudadano del reino de los cielos para la venganza personal. Por muy grande que haya sido la ofensa, por muy fuerte que haya sido el golpe, por la cantidad de ofensas que haya recibido, hermanos, nuestra postura de un ciudadano del reino de los cielos es que no debemos posicionarnos como enemigos o en contra de esa persona que nos ha causado ese mal, porque no hay cavidad en el corazón, ¿verdad?, para un ciudadano del reino de los cielos tomar postura como enemigo en contra de una persona mala. Y no se le olvide, hermanos, que todos, en algún momento todos somos malos. En algún momento todos hemos ofendido. Y dicen por ahí, cuando tú señalas con este dedo, hay, ¿cuántos? 4 apuntándote a ti. Entonces nosotros tenemos aquí a continuación 4 ejemplos o ilustraciones que Jesús menciona cómo deberíamos nosotros pensar o cómo nosotros podríamos tomar represalias también en contra de alguien. A continuación se presentan 4 ilustraciones que nos muestran cómo debemos actuar cuando alguien nos ha causado un daño o ha violado nuestros derechos. Y el primero tiene que ver con nuestro honor o dignidad, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros actuar? Y lo primero es honor o dignidad. El segundo tiene que ver con litigios o demandas. El tercero tiene que ver con tu libertad. Y el cuarto tiene que ver sobre tus bienes o propiedades. Y en el versículo 31 dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, escuche, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esto, verdad? El que te ponga el cachete derecho, pues ponle el izquierdo también. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos? La bofetada de que se está hablando, hermanos, se daba con la mano extendida, es de lo que se está hablando.
El golpe en la mejilla, escuche, más allá del daño físico que pudiera alcanzar, tenía que ver más que nada con humillación. Tenía que ver más que nada con tu honor. Y algunos comentaristas sugieren que era un asunto que podría ser llevado a los tribunales en busca de la reparación del daño causado o la humillación a través de la vía legal. Por lo tanto, se trataba más de una cuestión de honor que de daño físico, y el honor exigía una recompensa adecuada, y la mayoría de las veces se trataba de una compensación económica. No tenía que ver tanto con el daño, hermanos, de que qué tan grande tiene la mano y me pegó, no. Tenía que ver con una cuestión de honor, con una cuestión de dignidad, con una cuestión de humillación. Era algo completamente, valga la redundancia, humillante que te dieran una bofetada. Y no era una bofetada, tenía que darse con la mano extendida y con el dorso de la mano, de esta manera. ¡Plah! Y en público, hermanos, esto era algo completamente vergonzoso para quien había sido ofendido. Era alguien que había sufrido una humillación extrema, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús dice que no debes tomar represalias. Dice que el discípulo tiene que renunciar a cualquier beneficio, ¿verdad?, que puedas obtener legalmente, o a tu derecho, que aceptes, dice Jesús, el insulto sin responder, y que incluso ofrezcas la mejilla izquierda por un insulto posterior, tal y como lo hizo Cristo en sus profecías. Es lo que está diciendo, hermanos. Si tú en algún momento de tu vida te has sentido humillado, si alguien te ha ofendido, si alguien a tal grado ha dicho algo en contra de ti, o te ha hecho algo en contra de ti que sientes que ha ofendido tu honor, hermano, tú tienes que estar dispuesto no solamente a recibir otro, sino que de manera ilustrativa tienes que ponerle la otra mejilla. Ser capaz, hermanos, de no tomar venganza y buscar algún beneficio por esa ofensa. Eso es lo que Cristo está diciendo. Mira, renuncia a los derechos de tomar represalias. Deja todo en las manos de Dios. Dios tiene nuestra protección. Hermanos, en estas situaciones se trata y se requiere de morir al yo, que somos capaces nosotros de colocar a alguien que nos ha ofendido. Morir al yo, dice que seamos capaces de colocar a quien nos ofende o ataca en una posición que lo lleve a reflexionar sobre sus acciones. Tenemos que ser capaces de morir al yo, a mí mismo. Pero ¿cómo puedes quedarte callado y sin hacer nada? ¿Cómo vas a permitir que te haya dicho esto? Déjalo que diga. Ponle la otra mejilla. Cuidado, te es así medio cachetón como yo, porque ¿cómo puedes permitir algo tan grande, una ofensa tan grande? Deja, ¿verdad? Dios dará el pago, ¿verdad? Yo estoy en las manos de Dios, yo estoy en la protección de Dios, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Dice, el otro punto tiene que ver con litigios o demandas. Del versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dice, la túnica tenía que ver con la ropa que vestías, por decirlo de esa manera, y la capa tenía que ver con un manto o una especie de cobija. La mayoría de las personas en este tiempo de la historia solamente poseían una sola capa y la utilizaban, escuche, para protegerse del frío durante la noche. Por lo tanto, la capa se trataba de un artículo indispensable, tanto que la ley exigía que la capa fuera devuelta a su propietario el mismo día que había sido prestada. Mire lo que dice Éxodo: si tomares una prenda del vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. Hermanos, la actitud de un ciudadano del reino
aquel que es realmente justo debe ser que tiene que estar dispuesto incluso a entregar su capa, su prenda exterior muy valiosa, en lugar de causar afrenta o resentimientos a un adversario. La capa era necesaria, hermanos, porque era como una cobija para protegerse del frío en la noche. Entonces la ley demandaba, la ley exigía que si alguien había pedido o había tomado tu capa prestada, tenías que entregarla. Pero Jesús aquí está antes de la puesta del sol. Pero Jesús está diciendo aquí, si alguien quiere llevarte a pleito, si alguien quiere demandarte por esta razón, por tu túnica, tienes que estar dispuesto no solamente a darle la túnica, sino tienes que ir más allá. Tienes que estar dispuesto a darle la capa. Cuando alguien quiera litigar contigo e incluso llevarte a los tribunales para pagar una deuda, debemos no nada más de estar dispuestos a pagar el adeudo, sino todavía tenemos que estar dispuestos a pagar más de lo que se nos está exigiendo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No tenemos derecho de odiar a la persona que trata de quitarnos nuestras posesiones, dice el comentarista Hendrickson. No tenemos derecho de odiar a la persona que trata de quitarnos nuestras posesiones. Nuestro corazón debería llenarse de amor hacia tal persona y este amor debería revelarse en nuestras acciones. Y el tercer punto tiene que ver con la libertad, versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hermanos, el pueblo judío en este momento de la historia, nosotros debemos recordar que se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano. Y la ley romana le daba la libertad a un soldado de obligar a un civil a llevarle sus pertenencias a lo largo de 1 milla romana, que era equivalente un poco menos de la milla que nosotros conocemos. Y eso, por supuesto, generaba inconvenientes para los judíos, porque era repugnante eso, hermanos, porque todavía eran ellos obligados a cargar las pertenencias de aquellos que los oprimían. Por ejemplo, usted recuerda cuando Cristo va cargando su cruz y los soldados van golpeando a Jesús, y dice el Evangelio de Mateo y de Marcos que por ahí va pasando un hombre llamado Simón de Cirene, y dice que le obligaron, ¿verdad? Le obligaron, oye tú, ve y ayúdale a llevar su carga. Le obligaron. Esto era algo completamente repugnante para el pueblo judío. No querían al Imperio Romano, estaban bajo yugo del Imperio Romano, y todavía los soldados tenían el derecho de ejercer esa imposición sobre ellos, de obligarlos a cargarlos y vamos y llévame mi carga para allá. Eso era algo completamente inaceptable para el pueblo judío. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Viene Jesús y dice, no solamente vayan 1 milla, sino vayan 2. Yo les mando, escuchen la enseñanza y el contexto, hermanos. Si esto era algo completamente inaceptable para el pueblo judío, y Jesús llega y les dice, yo les digo, no solamente vayan 1 milla, sino vayan 2. Es como si a nosotros nos pidieran algo que no nos agrada, ¿verdad? Que no queremos hacer, que no consideramos que es justo, que no consideramos que es correcto, y todavía me obligan a hacerlo. Y Jesús me dice, sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y te digo, no nada más una vez, tienes que hacerlo 2 veces o 3 veces. ¿Se imagina? Y más, lo que Cristo nos está diciendo es que tenemos que estar dispuestos a actuar con amabilidad y buen ánimo para hacer más de lo que se nos está pidiendo. Si tu hermano te pide el carro, préstale los 2 años. No sé qué, no. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, a actuar con amabilidad, todavía a ir más allá de lo que se nos está solicitando, lo que se nos está pidiendo, hermanos. Y el último punto tiene que ver con bienes o posesiones. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Se imaginan, hermanos?
Al que te pida, dale. Y al que te pida prestado, pues préstale. Es lo que está diciendo el Señor. No, hombre, pero ¿cómo cuesta ganarse los cueritos de rana, verdad? Los dólares, los verdes. Al que te pida, dale, el hermano. Ahí viene otra vez el hermano. Ahí viene otra vez el vecino. Ahí viene otra vez a ver. Pues préstale, dice el Señor. Préstale. Entonces esta es una situación que nosotros podemos identificarnos porque es algo más cotidiano, es algo que experimentamos, ¿verdad? Una petición de dinero o bienes, ya sea un vecino, hermanos, o de un homeless o un mendigo, tienes que darle, hermanos. Y esto tiene que ver, hermanos, con un asunto del corazón. Cuando algún mendigo, algún homeless se te acerque, hermanos, y te pida, si en tu corazón antes de darle está el prejuicio o el juzgarle, lo va a usar para esto, lo va a usar para aquello, es preferible que no le des nada, hermanos. Pero si tienes tú en tu corazón el darle, dale. Sin pensar cuál va a ser el fin que tendrá el dinero que tú le estés dando, ¿verdad? Porque Jesús, hermanos, no nos permite hacer distinciones. Ya sea un mendigo, sea un vecino, sea un hermano en Cristo, sea un familiar, no hay distinciones. A quien se acerque a ti y tiene una necesidad y te pide, dice el Señor, dale. Y si te pide prestado, entonces no se lo rehuses. Pero hay también algunos principios, hermano. ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? Porque dice la palabra en Deuteronomio, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás a tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Yo te mando que tú les des. Hay principios, hermanos, también que nosotros debemos de tomar en cuenta. Jesús no está hablando que debemos responder de mala gana cuando se nos suplica por ayuda. No es lo que está diciendo, sino que debemos tener un corazón bien intencionado, generoso y amoroso para ayudar a otros. Y esta generosidad tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades de otra persona. Hermanos, yo entiendo que va a haber ocasiones que no se puede. Y la misma palabra nos enseña. Pero nosotros, la misma palabra también nos enseña y dice allá en Gálatas 6:10 que según tengamos la oportunidad o cuando nosotros podamos, dice que hagamos bien a todos hermanos, sin distinción, según tengamos oportunidad. Nosotros debemos de hacer el bien a todos sin distinción. Y luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Sin distinción. A todos. Y si alguien nos pide prestado, dice que no nos rehusemos cuando nos piden prestado o cuando nos piden por un favor. No nos rehusemos. Pero también está este principio. Fíjese lo que dice Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y aquí está, cuando tengas el poder para hacerlo. Es que la Biblia dice, el Señor nos enseña y el hermano dijo que tenemos que pedir prestado y nomás tengo lo de la renta y me está pidiendo el hermano y pues me voy a quedar sin la renta. No, hermanos. Tienes que ser responsable y atender primero tus necesidades. No te puedes quedar sin pagar la renta por prestarle al hermano. Por eso dice, no te niegues a hacer el bien a quien has debido cuando tengas el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, si en ese momento se te solicita la ayuda y te piden prestado, hermano, la Biblia nos enseña, no te rehuses a prestarle a quien es debido. Y es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengas el poder de hacerlo. Si en el momento que vienen y nos solicitan el favor no podemos y no tenemos, pues hermano, con todo el dolor de mi corazón no puedo ayudarte. Se lo mando al hermano Raúl, ¿verdad? No sé.
No es cierto, hermano. Miren, con eso termino. La próxima vez que sientas que eres víctima de alguna injusticia, la próxima vez que concluyas que se han violado tus derechos, la próxima vez que consideres que no has recibido un trato justo, la próxima vez que te sientas criticado injustamente, haz un alto y medita y compara tu situación con lo que enfrentó y vivió nuestro Señor Jesucristo. Compárate con Él y pon en una balanza tus humillaciones con la humillación que Él sufrió. La próxima vez que tengas que renunciar a algo conveniente, compara con lo que Cristo renunció. Y cierro con estas palabras del pastor MacArthur. La única persona que no está a la defensiva, que no es vengativa, que no guarda rencores y que no tiene odio en su corazón, es el individuo que ha muerto al yo. Luchar por nuestros derechos es demostrar que el yo todavía está entronizado en el corazón. Hermanos, el creyente que es fiel a Cristo vive para Cristo y si es necesario muere por Cristo. Es imposible vivir para nosotros mismos y para Cristo al mismo tiempo. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor, también en esta mañana, Señor. Sabemos, oh Dios, que lo que se ha compartido en esta mañana, en muchas maneras, oh Señor, nos sentimos redarguidos. De muchas maneras, oh Señor, nos sentimos confrontados con estas palabras, Señor. Pero te pedimos perdón si muchas veces hemos, Señor, contestado tu Santo Espíritu al actuar, Señor, o tan solo el pensar, oh Señor, de una manera contraria a lo que tú enseñas en tu palabra, Señor, sobre las actitudes y las acciones de un reino, de un ciudadano del reino de los cielos. Te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer y confiar más en ti y poner en práctica lo que tú nos enseñas, oh Dios, en tu palabra, y que no tomamos un espíritu vengativo y aprendamos cada día a morir a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.